Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy vamos a ver en este vídeo la segunda parte de las causas de las enfermedades. Vamos a ver la segunda parte de por qué nos enfermamos según la medicina china. Pero primero vamos a hacer la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Vamos a recordar que hay tres causas de enfermedad. Primero tenemos las causas internas, que son las emociones, y que ya hemos desarrollado en un vídeo anterior. En la descripción de este vídeo y en la parte superior de esta pantalla les dejo el link correspondiente de las causas internas para que puedan repasarlo. En segundo lugar tenemos las causas externas. Y por último tenemos otras causas que no son ni internas ni externas. Tanto las causas externas como las otras causas vamos a desarrollar a continuación en este vídeo. Primero vamos a ver las causas externas y aquí vamos a hablar de los factores climáticos, del viento, del frío, del calor, de la humedad, de la sequedad y del fuego. En circunstancias normales, el clima no tendrá un efecto patológico sobre el cuerpo, ya que éste puede protegerse adecuadamente contra los factores patógenos externos. Como podemos ver aquí en la imagen, si el chi del cuerpo, la energía del cuerpo, si el sistema inmunitario es fuerte y el factor climático es estable, no será patológico, no derivará en una enfermedad. Pero entonces, ¿cuándo los factores climáticos se tornan patológicos? El clima se convierte en una causa de enfermedad únicamente cuando el equilibrio entre el cuerpo y el medio ambiente se rompen. Y esto puede ser por dos motivos. Porque el clima es extremo o corresponde a otra estación, por ejemplo, demasiado frío en verano o demasiado calor en invierno, o bien porque el cuerpo es débil en relación al factor climático. Vamos a verlo más detalladamente en estos gráficos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver que hay un desequilibrio entre el chi del cuerpo y el clima, debido a una relativa debilidad del chi del cuerpo, una debilidad energética del cuerpo, una debilidad del sistema inmunitario, una debilidad del sistema defensivo. Por lo tanto, facilita la entrada del factor patógeno enfermando al organismo. En esta otra diapositiva podemos ver que el desequilibrio está dado entre el chi del cuerpo, la energía del cuerpo y el clima, debido a un exceso relativo de la climatología. Por ejemplo, cambios bruscos de temperaturas o temperaturas que no correspondan a la estación que se está transitando. Como podemos ver en la imagen, en este caso nuestro sistema inmunitario es fuerte, pero el cambio del clima es mucho más fuerte y se encuentra en un exceso energético relativo, por lo que el factor climático se torna patológico, es decir, que nos enferma. Cada uno de los factores climáticos se asocia a una determinada estación, durante la cual el clima es mucho más predominante. Esto lo podemos ver también en la teoría de los 5 movimientos. Vamos a explicarlo con los gráficos. El viento está relacionado con la primavera y ambos corresponden a la unidad energética del movimiento de la madera. El calor estival y el fuego están relacionados al verano y se asocian a la unidad energética del movimiento del fuego. La humedad está relacionada con el verano tardío y ambos corresponden a la unidad energética del movimiento de la tierra. La sequedad está relacionada con el otoño y ambos corresponden a la unidad energética del movimiento del metal. El frío está relacionado con el invierno y ambos corresponden a la unidad energética del movimiento del agua. Por lo tanto, cada factor patógeno tiene una influencia directa sobre el órgano yin asociado con dicha unidad energética. El hígado corresponde a la unidad energética de la madera,
Por lo tanto, el viento, que también corresponde al movimiento de la madera, tiene una influencia directa sobre el hígado. El corazón corresponde a la unidad energética del fuego. Por lo tanto, el calor y el fuego, que también corresponden al movimiento del fuego, tienen una influencia directa sobre el corazón. El vaso corresponde a la unidad energética de la tierra. Por lo tanto, la humedad, que también corresponde al movimiento de la tierra, tiene una influencia directa sobre el vaso. El pulmón corresponde a la unidad energética del metal. Por lo tanto, la sequedad, que también corresponde al movimiento del metal, tiene una influencia directa sobre el pulmón. Los riñones corresponden a la unidad energética del agua. Por lo tanto, el frío, que también corresponde al movimiento del agua, tiene una influencia directa sobre los riñones. Por lo que cada uno de estos factores climáticos, si se interiorizan, afectarán a un órgano yin en un momento determinado. Continuamos viendo el gráfico. Si hay una invasión de factor patógeno externo en primavera y se interioriza, afectará al hígado. Si hay una invasión de factor patógeno externo en verano y se interioriza, afectará al corazón. Si hay una invasión de factor patógeno externo en el verano tardío y se interioriza, afectará al vaso. Si hay una invasión de factor patógeno externo en otoño y se interioriza, afectará a los pulmones. Si hay una invasión de factor patógeno externo en invierno y se interioriza, afectará a los riñones. También las bacterias y los virus en medicina china son considerados un factor climático, un factor patógeno externo. En este caso son considerados viento. En la medicina occidental, las infecciones agudas respiratorias se deben a que el cuerpo sufre invasiones de bacterias y de virus. La medicina china en la antigüedad no tenía conocimiento alguno de la existencia de las bacterias ni tampoco de los virus. Las enfermedades respiratorias agudas se consideraban invasiones de viento o de otros factores climáticos, otros factores patógenos. La idea de que los factores climáticos pueden ser una causa directa de patología es, por supuesto, típicamente china. No tiene nada que ver con la medicina occidental. Como hemos señalado anteriormente, la medicina china sostiene que el factor patógeno externo invade el cuerpo cuando hay un desequilibrio temporal entre el factor climático y el chi del cuerpo y la energía del cuerpo. Mientras la medicina occidental se enfoca en el aspecto externo de la patología, es decir, en la invasión de las bacterias y de los virus, la medicina china pone el énfasis en el desequilibrio temporal entre la causa externa de la enfermedad y el chi del cuerpo, es decir, la energía del cuerpo. Y por último vamos a ver la tercera causa de enfermedad, que son otras causas que no son ni internas ni externas. Aquí vamos a hacer referencia a, primero, la constitución débil. La constitución depende de la herencia de nuestros padres y de nuestros antepasados. Teniendo en cuenta la historia clínica de nuestros padres, nosotros podemos mejorar nuestra constitución. Podemos prevenir patologías y enfermedades hereditarias. En segundo lugar, tenemos el exceso de trabajo. El exceso de trabajo consiste en trabajar muchas horas sin un descanso adecuado. Este trabajo puede ser físico o puede ser mental. Un exceso de trabajo físico conduce a una insuficiencia de yin, especialmente del yin de riñón, mientras que un exceso de trabajo mental, de concentración, conduce a una insuficiencia de la unidad energética del vaso. En tercer lugar tenemos el exceso y la falta de actividad física. El exceso de actividad física incluye el levantamiento de pesas excesivo, estar mucho tiempo en el gimnasio, practicar jogging de forma excesiva, practicar deporte de forma excesiva. Todo esto, mantenido en el tiempo, dañará los músculos y los tendones y por lo tanto dañará el vaso y el hígado.
El trabajo físico de repetición en una articulación va a causar también un estancamiento de energía, provocando mucho dolor. Pero también la falta de ejercicio es un motivo de enfermedad. La falta de actividad física hace que la energía y la sangre no fluyan, no circulen correctamente. Por lo tanto, se va a estancar y va a producir humedad y también puede producir flema. En cuarto lugar tenemos la actividad sexual excesiva. La actividad sexual excesiva agota la esencia del riñón. Esta debería estar regulada de acuerdo a la edad y a la salud de cada persona, a la constitución de cada persona. Los hombres se ven más afectados por la actividad sexual excesiva que las mujeres, ya que al eyacular el hombre pierde mucha esencia de riñón. En quinto lugar tenemos la alimentación. La alimentación es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. La alimentación ha cambiado muchísimo en tan pocos años, con la aparición de las grandes superficies, de los grandes supermercados y el procesamiento de los alimentos. Se ha incrementado el sobrepeso en la población. Una alimentación insuficiente conduce a una insuficiencia de chi, de la energía y de la sangre. Pero una sobrealimentación daña al vaso y lleva a la formación de humedad y también de flema. El consumo excesivo de alimentos fríos debilita el yang de vaso. El consumo excesivo de dulces y azúcares debilita al vaso y lleva a la formación de flema y también de humedad. El consumo excesivo de alimentos calientes lleva a producir calor de estómago y calor de hígado. El consumo excesivo de alimentos con mucha grasa lleva a la formación de flema y también de humedad. Alimentarse de manera irregular debilita el yin de estómago. Recordemos que tanto la alimentación como la respiración son la fuente de energía de nuestro organismo. Si comemos comida chatarra, no tendremos energía. Y si comemos alimentos sanos y saludables, rebosaremos de energía. En sexto lugar tenemos los traumatismos, los parásitos y las adicciones. Los traumatismos son, por ejemplo, cuando nos caemos y nos fracturamos un brazo o una pierna. Las adicciones, tales como el consumo excesivo de medicamentos, la cocaína, el cannabis y otras sustancias, afectan a la energía del riñón, del corazón y también afectan a la voluntad. Y también los parásitos están considerados dentro de otras causas de enfermedad. De esta manera hemos visto cuáles son las 3 causas de enfermedad según la medicina china. La mejor manera de prevenir las enfermedades es mantener un cuerpo sano, es poseer el conocimiento necesario de cómo alimentarnos correctamente, de mantener una actividad física regular y adaptada a nuestra edad y a nuestra constitución física, y de aceptar de que formamos parte de la tierra como cualquier otro ser vivo, por lo que debemos adaptarnos y encontrar el equilibrio entre nuestro cuerpo y el exterior, respetando los ciclos naturales de la vida en la tierra.